Cuéntenos la realidad, ¿qué pasó con su salida? Yo nunca hablé del tema con el ministro Benedetti, ¿no? Se conoce y comienza el rumor que su salida fue por nexos con alias Papá Pitufo. Yo no descarto que haya intereses para poder afectar mi imagen. El país debe conocer la verdad. General, primero que todo, muchas gracias por atender esta entrevista. General, al país le llamó mucho la atención en febrero de este año, cuando ese lunes nos enteramos por un comunicado de prensa del Ministerio de Defensa que usted sale. ¿Cuál es la realidad de lo que pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió? Y también se conoció que usted fue citado por el, en ese momento, jefe de despacho Armando Benedetti para decirle lo que había pasado. Cuéntenos la realidad, ¿qué pasó con su salida? Bueno, agradezco a cambio la entrevista. El país debe conocer la verdad. Yo quiero primero exaltar el trabajo de todos los policías de Colombia. No solamente con mi gestión, hasta hoy, un policía en Colombia es un héroe de carne y hueso. Les agradezco a todos ellos, a los generales, a las generales, coroneles, oficiales, mandos ejecutivos, patrulleros, su dedicación, su lealtad y su compromiso. No paramos de trabajar. Efectivamente, Javier, ese día lunes, yo fui citado por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, no por el ministro Benedetti. Iván Velásquez en su despacho, y me notifica que el gobierno había tomado una decisión de renovar la institución, de imprimirle nuevos aires a la institución, que yo ya había cumplido un ciclo, se reconocía mi gestión, que habría un nuevo director y que habría para mí una embajada. Ministro Iván Velásquez. Yo le dije al ministro Velásquez, bueno ministro, si es la decisión del presidente, la respeto, la acato, la acepto, él fue el que me nombró, yo veo al presidente, muchísimas gracias, pero sí le hice una pregunta al ministro Velásquez. Ministro, yo le quiero preguntar, en honor a la verdad, si hay alguna indisposición frente a mi gestión, porque yo sé lo que he hecho en mi vida como policía y lo que hice como director general, y defenderé hasta el último día de mi existencia mi honor, mi dignidad, mi prestigio. Yo vivo de eso. Y me dice, no, general, no hay nada, gracias por todo. Ah, bueno, ministro, me quedo tranquilo. Pero yo nunca hablé del tema con el ministro Benedetti, nunca hablé del tema con el ministro Benedetti. Yo no entiendo por qué se comenta de esa reunión, que nunca la hubo. Si hubiese dado la reunión, lo hubiera hecho también. Pero ese fue, digamos, el momento donde yo le dije al presidente, en una nota por escrito, radiqué mi retiro, entrego a la policía. Llama la atención que ese día el presidente no está en Colombia, está fuera del país, y que el que le notifica es el mismo ministro Velásquez. ¿No cree usted de pronto que llama mucho la atención qué pasaría ahí? Porque, por ejemplo, el comunicado se conoció, fue no por presidencia, sino por el Ministerio de Defensa. Esos comunicados los suele hacer el Ministerio de Defensa. Y si es un ajuste de la cúpula, en este caso de la policía, los comunicados o los hace el Ministerio de Defensa y los hace la policía. El comunicado se dio y el comunicado, si mal no recuerdo, en su contenido destaca, agradece la labor del general Salamanca. Pero se habla, de pronto se habló en ese momento, que ese retiro era porque usted se estaba ya, dijo que había cumplido ya su ciclo y que tenía que irse. O sea, no fue, o sea, se hablaba más que era más decisión suya y no del gobierno. No, era una decisión tomada por el presidente de oxigenar ya la institución. Y claro, yo siempre acataba las instrucciones y las órdenes del comandante en jefe, como lo hice en mi vida como policía. Yo di el paso al costado, sin dudarlo. Y me retiré feliz y convencido que es una gestión basada en principios y una dirección de policía decente. Llama la atención y cuentan también que en ese momento, mientras que usted estaba en el despacho, el general Triana estaba llegando a la dirección de la policía. O sea, como dicen, a rey muerto, rey puesto. O sea, ¿eso pasó, general?
son instituciones que no pueden permitirse vacíos en el mando. No, el ministro una vez me reúno con él, yo le pregunto a quién le entrego la dirección de la policía, me dice al general Triana, ya lo acabo de citar aquí al despacho para que se reúna con usted, se siente con usted, hágale empalme, claro ministro, hágale el empalme con el profesionalismo que me ha distinguido siempre y para que al general le vaya bien. Y así fue, hice un empalme profesional, con sentido de pertenencia, transparente, porque me interesa que al director le vaya bien. Si le va bien al director, le va bien a la policía. Cuando se enteran en el despacho, se esperan en la dirección de la policía, lo hacen una despedida de honores. O sea, hay un video que usted me acaba de mostrar en el cual todos los pisos de la dirección salieron a decirle que no se fuera. O sea, el valor del trabajo que usted realizó fue destacado por sus hombres en la dirección de la policía. Fue un momento muy especial. De los momentos especiales que quedaron en mi vida y en mi corazón, ese momento. Generalmente en estas instituciones jerarquizadas eso no se da. El que se va, se fue y se recibe con aplausos al que llega, con vítores y con aplausos. Pero para mí fue un momento que llenó mi corazón y el de mi familia, porque cuando me piden que yo salga de mi despacho para recibir un saludo de los policías en los pisos de la dirección de la policía, pues yo dije, bueno, yo saludaré a 5 o 10 policías que me quieren saludar a una foto, porque muchos pidieron fotografía, entraron a mi despacho a despedirse, a agradecer la gestión, pero, oh sorpresa, que cuando salgo de mi despacho y veo los 5 pisos de la dirección de la policía atiborrados de policías, aplaudiendo, exaltando mi gestión, despidiéndose, otros decían no se vaya, y proyectando un video de los momentos de interacción con los policías, me conmovió, eso nunca había pasado en la policía. Usted se va de esos días, ya toma la decisión de volverse para Estados Unidos, pero se conoce y comienza el rumor que su salida fue por nexos con alias Papá Pitufo, principalmente por denuncias o testimonios de personas anónimas que comienzan a hablar que usted tiene injerencia en algunas decisiones de la Polfa. ¿Qué decir respecto a eso, general? Bueno, la claridad meridiana siempre. Mis principios me obligaron siempre en mi carrera a actuar de manera honesta y transparente. De hecho, un lineamiento que tracé en la policía era la honestidad. Un policía honesto en sus actuaciones, inclusive privadas y personales. Nunca en mi vida conocí al señor Diego Marín, nunca me lo encontré, nunca me comuniqué con él. Lo conocí por fotografías cuando iniciamos las investigaciones en contra del contrabando. Cuando yo asumo la policía, el presidente me asigna 3 tareas. Una, recupere la imagen de la policía, fortalezca la policía. 2, lucha contra la corrupción. 3, apoye muchísimo, escucha y atienda a la oposición. Que no le pase a la oposición lo que me pasó a mí cuando yo era oposición. Y eso para mí me generó una gran tranquilidad. Escuchar al presidente de boca de él diciendo a la directora de la policía, actúe, apoye, escuche a la oposición, pues es el talante de un demócrata, de un jefe de Estado. Y eso me dejó muy tranquilo. Pero no solamente luché contra el contrabando, internamente los procesos de contratación para limpiar, si me permite la palabra, la audiencia, un poco más la institución y ser realmente transparente en los procesos de contratación. 2, cómo no trabajar con la comunidad internacional para enfrentar el crimen organizado que contamina no solamente a policías. 3, también el narcotráfico, porque el narcotráfico no solamente compra conciencias de policías, de muchas personas en la sociedad colombiana. Así que ante su pregunta, de manera tajante la respuesta, nunca en mi vida tuve relaciones
con personas al margen de la ley, nunca. En la relación que tiene usted con el teniente Abdón Enrique Melo Ramírez, ¿es verdad que es hijo de una prima suya, general? Es un oficial de la policía que es hijo de una pariente de mi mamá. Aquí no hay delitos de sangre, aquí cada uno responde por sus actos, pero que el país conozca realmente qué ocurrió. Cuando asumo la dirección de la policía, mi prioridad era irrumpir y golpear la corrupción en los puertos, en los aeropuertos, en los ejes viales. Y trazamos una agenda con la inteligencia y con la policía judicial de la policía. Vamos a enviar a los puertos a policías realmente honestos, infranqueables ante la corrupción, porque se mueve mucho dinero. Y entonces decidimos que los seleccionados se sometieran a pruebas de confiabilidad y confianza y de poligrafía. Y luego, superados esos procesos por la dirección de inteligencia, cuando superan el proceso, iban a mi despacho y me decía inteligencia, ya superó el proceso, el coronel X, Y o Z, yo lo citaba a mi despacho y le hacía firmar un compromiso de honor, que no le podía fallar ni a la policía, ni al director, ni a él, ni a su familia. Y el coronel, infortunadamente falló, porque lo enviamos a una seccional y allá se dejó tentar por esa capacidad corruptora. O sea, ese teniente estuvo en su despacho, este familiar suyo, estuvo en el despacho hablando con usted. Ese teniente lo notifiqué en mi despacho, le dije, se va usted para tal lugar, no le vaya a fallar a su familia, no le vaya a fallar a su imagen, no vaya a jugar con su transparencia y su buen nombre, confío en usted. Y respondió como respondió. El tema con el mayor Nocua, que supuestamente también dice que usted lo nombró para que estuviera en la Polfa, ¿eso también es cierto? No es cierto. Hace parte del grupo de oficiales que fueron seleccionados y sometidos a procesos por la inteligencia. Y cuando superó el proceso, pues ingresó a una sección, no recuerdo cuál, pero no fue puesto por Salamanca, nunca. Este tipo digamos, estos otros nombres, como el del general Hernán Puentes, que también está vinculado con el tema de Papá Pitufo, o sea, ¿usted cree, general, que estas personas en las cuales usted le dio su voto de confianza, que inteligencia los investigó y se dio cuenta que de pronto no eran de pronto permeables, faltaron ese compromiso? Sí, lamentable. En la institución somos una familia y ese mensaje yo lo llevé por toda la institución. Somos una familia. Nos tiene que doler cuando la esposa de un policía se enferma, cuando muere un policía, como si fuera una familia. Claro que me conmovió y me dolió muchísimo. No solamente ese episodio, me conmovió un episodio, recién asumí la policía. Y me enteré que unos oficiales de la policía que trabajaran para una agencia internacional se prestaron para llevar a cabo actividades ilícitas, fuera de los códigos de ética nuestros, al margen de la ley. Y fui implacable, caiga quien caiga. Y me dolió muchísimo, porque encontramos en esa investigación 3 oficiales, 3 mayores, que resultaron inmersos en actividades ilícitas y que ya, digamos, la justicia se encarga de investigarlos. Me dolió muchísimo porque tenían futuro, tenían proyección. Y fue un episodio que viví porque en ese momento me entero de la captura y yo visito Estados Unidos para reunirme con mis pares en Estados Unidos, directores de la DEA, la CIA, el FBI, Homeland Security, CBP, y toqué el tema puntualmente con el director de la CIA. Y le dije, director, estoy emocionalmente golpeado porque sorprendimos a 3 oficiales en esas actividades y ese trabajo lo hicimos con ustedes. Me dice, general, son sorpresas que nos llevamos y el reto nuestro de estas organizaciones y nosotros al frente es que no se permita, y apoyo total a la gestión. De hecho, ahí recibí saludos a mi salida de esas agencias por mi gestión, pero me dolió muchísimo. Como me sigue doliendo lo que sigue ocurriendo en la policía, ya pasando a otro tema, la muerte de policías. Ahorita hablamos de eso, general, pero hablemos un poco, o sea, ¿usted cree que esto que está ocurriendo, esto de Papá Pitufo, a qué se debe? ¿Son enemigos dentro de la misma policía?
¿Cómo puede catalogar usted eso y que hayan dicho y afirmado que su salida fue por eso? Sí, inaceptable. Yo no descarto que haya intereses para poder afectar mi imagen porque yo conozco lo que hice en el país contra la criminalidad, también conozco lo que hice dentro de la policía para enfrentar la corrupción. Le doy un dato. Un empresario me llama y me dice, general, la policía abrió un proceso para comprar llantas y están cotizando cada llanta a 2.800.000 pesos. Cuando yo la vendo aquí en Estados Unidos a 400.000 pesos. Yo me sorprendí. ¿Cómo es tan grande la institución? Una institución de 180.000 integrantes y tiene el director tantos compromisos, pues a veces se le escapa a uno ese control. Esa delegación uno la da. El director delega, digamos, el ejercicio de la contratación. Pero hay que supervisar. Comento ese caso puntual como otros tantos. Entonces, yo no esperaría, ojalá no, que alguien se prestara para llevar a cabo actividades o montajes en torno a mi gestión. No tengo nada que ocultar y tengo mi conciencia y mi corazón tranquilos. ¿Es posible que dentro de ustedes, esos puntos que vio de corrupción, encontró, por ejemplo, que una de sus personas de confianza era el general Tito Castellanos, que usted lo sacó? ¿Fue por eso usted de corrupción en general? La salida del general Castellanos se dio por informaciones de inteligencia y también por investigaciones que ya la justicia está llevando a cabo. Sí. ¿Qué tiene que ver con el tema de Papá Pitufo? Son varios temas, sí, pero dejemos que la justicia actúe. Me dolió muchísimo también la salida del general, porque, repito, Javier, uno en la institución se conoce. Repito, somos una familia. Y el interés, en este caso el mío, el director de la policía, era que mis policías o los policías, cualquier fuese el grado que fuese, fueran exitosos, surgieran, se destacaran. Eso también me golpeó mucho. Preocupa, general, lo que usted nos está comentando, pues que la policía se está dejando corromper mucho. O sea, usted luchó y descubrió algunos, pero preocupa que de pronto en estos momentos siga la corrupción dentro de la policía. Sí, no somos ajenos a que ocurra, pero no solamente a la institución, la policía. Yo creo que se llegó la hora, Javier, que transformemos la cultura del todo se vale, del atajo, no solamente de la policía. Yo también doy fe de miles de policías honestos, como miles de funcionarios de otras instituciones honestos. Por ejemplo, de la Fiscalía, investigadores honestos. Un solo policía, un solo servidor público que se desvíe de camino nos hace terrible daño. Pero repito, habrá que cambiar. Se llegó la hora y que el colombiano que me está observando de verdad me escuche. Se llegó la hora de transformar al país, empezando por la forma de pensar y que no haya más cultura del todo vale. Porque no vamos a ser el país que queremos que sea. Usted decía también, general, que por su cabeza, Papá Pitufo ofreció una recompensa de 1.000 millones de pesos. ¿Eso es verdad? Sí, ese antecedente, esa alerta me la dio fue la Dirección de Inteligencia. El señor Diego Marín está en Portugal, él tiene derecho a su defensa y esperamos que la justicia actúe. Pero hay esa información de inteligencia. Yo sé lo que hice contra la criminalidad. Enfrentamos al ELN, operaciones contra las disidencias, contra los GAO, el clan del Golfo, contra el crimen organizado. Nunca paramos. Por eso insisto en mi salud de gratitud hacia los policías que trabajan a mi lado por un mejor país. General, cuando usted sale, también había un remesón ministerial. Y se habló de la posibilidad de que su salida era para volver a ser civil y lanzarse y ser ministro de Defensa. ¿Supo usted de eso? Sí, hubo comentarios en la policía y en el sector defensa y en la sociedad colombiana por allá en el año pasado, desde el mes de agosto. Se empezó a comentar eso. Yo nunca estuve detrás del Ministerio de Defensa, nunca. Yo respeté siempre al ministro Velázquez, todo el tiempo.
fui amable, como lo he sido siempre en mi actuar, pero nunca estuve pensando ni con propósitos o con intereses en ese sentido de llegar al Ministerio de Defensa. ¿Cómo era su relación con el ministro Velázquez, general? Pues quiero ser muy consciente, una relación al principio normal, pero con el paso del tiempo muy fría, muy distante. Yo siempre, insisto, fui amable, respetuoso, atento, procuraba que me escuchara, procuraba que me atendiera. Todo era por, digamos, por mensajes internos, una llamada a veces era muy difícil, pero pues yo decía ser ministro y es el estilo de persona. Yo me tengo que adaptar a él, pero soy consciente que fue una relación difícil, sobre todo en comunicación. Y un director de la policía, cuando hay una comunicación distante con el ministro de Defensa, a veces las cosas no se dan. Pero no pasaba, por ejemplo, con otros ministros. Por ejemplo, yo tuve muy buena relación con el canciller Murillo. Él ayudó muchísimo para la presidencia Ameripol, que logramos un triunfo internacional, que después de tantos años la policía colombiana vuelve a figurar en el escenario internacional, nada más y nada menos como presidente Ameripol. Muy buena gestión, relación y dinámica de trabajo con el ministro Cristo del Interior. Muy buena relación con la ministra de Ambiente, la ministra Mohamed. Excelente relación con la ministra Aurora Vergara, de Educación, luego con el ministro Daniel Rojas. Bueno, con la mayoría de ministros y director de departamento, con la fiscal general, excelente relación. De hecho, el país debe conocer que cuando ella asume, la elige la Corte, ella y yo nos reunimos, acordamos una agenda, luego acordamos una reunión de la cúpula de la Fiscalía y la Policía para que se conocieran las dos cúpulas, para que hubiese interlocución, interacción en favor de la seguridad en Colombia, y luego nace una gran reunión nunca antes vista en la historia ni de la Policía ni de la Fiscalía, donde asistieron más de 300 funcionarios de las dos instituciones, que durante 3 días y medio de trabajo juicioso, con ella y yo al frente, decidimos las dos instituciones trazar una línea fuerte contra el crimen organizado a través de 24 ejes. Le doy a conocer 2. La creación del área contra las rentas y finanzas criminales. Quitarle con 700 investigadores de la policía el dinero y los bienes a los criminales. Y la creación del grupo de rastreo de armas. En Colombia los criminales se están armando cada día más y eso hay que acabarlo. Me llama la atención, general, que usted, lo que nos comenta, tiene muy buena relación con los demás ministros, pero con el ministro Velázquez lamentablemente era como un cortocircuito. Sí, era difícil la comunicación, ¿Pero por su forma de ser o por qué, general? Para mí es su estilo. Y yo, digamos, yo fui policía por más de 40 años, yo estaba, digamos, yo trataba de superar eso, pero era muy complicado. Y digamos, por ejemplo, si había alguna operación, ¿cómo hacían ustedes, general? ¿Cómo podían hablar con él? Bueno, a veces me atendía una llamada y le comentaba. Y a veces lo que yo podía escribirle por línea, por ejemplo, de WhatsApp. Ok. General, hablando un poco de la situación, de lo que ha pasado, también con su salida salieron muchos coroneles. O sea, hubo una descabezada de coroneles muy impresionante, entre ellos su secretario, que era una persona que iba a subir a general de la República. ¿Usted cómo ve eso? Pues salieron muchos generales y oficiales cuando comenzó el gobierno, pero apenas salió usted también hubo una descabezada de muchos militares, oficiales. Sí, ojalá que no hubiese habido un acto de injusticia. Esas decisiones hay que tomarlas con mucha frialdad, con un criterio muy aterrizado, porque es pensar en el futuro o no de un oficial, en este caso un coronel que tiene más de 30 años de dedicación a la policía, el efecto con su familia, el efecto en lo sentimental y emocional. Pero llama la atención que yo salgo de la policía y una vez yo salgo, se toma la decisión y retiran a más de 82 coroneles y mayores. Entre ellos, quien era mi ayudante general, que estaba próximo a ser general, y de manera sorpresiva salió de la institución.
Yo espero que no haya habido ahí un acto de injusticia o de subjetividad por parte de alguien. Yo confío mucho en el actual director general y le dije al general Triana, me interesa y espero que le vaya bien. Le hablo como director general. Un director general de la policía en Colombia y me ocurrió, pasa noches sin dormir, porque vive muchas preocupaciones y le dije, ojalá no le pase, pero que no quede el mínimo asomo de injusticia. Ojalá en esa sesión no hubiese habido injusticia. Y en ese momento la institución pues, está requiriendo una fortaleza en la parte del liderazgo. Preocupa también eso, general, que pronto puede pasar y a veces se dice que por, como dicen, la línea de mando, o sea, esta es la línea de Salamanca, esta es la línea de General Triana. ¿Puede haber pasado eso, que de pronto todo lo que oliera a Salamanca tenía que sacarlo? Creería que no. Cuando yo regreso a la institución, soy consciente de que había prevención con mi llegada. Y escuchaba comentarios que me llegaban al oído. Estamos preocupados con la llegada del general Salamanca, que va a llegar con espejo retrovisor. Para nada, Javier. Fui claro en mis decisiones. Nunca llegué a pasar cuenta de cobro con ningún oficial o general. Nunca. Porque para mí todos eran valiosos y tener una trayectoria. Ah, eso sí, si había informaciones de oficiales o de cualquier policía de cualquier grado que se salía del código de ética, ahí no había nada que hacer. Y pudimos hacer una gestión muy destacada, que le agradezco desde el general Zapata hasta el último policía que está en Yabarate, Brasil, lo que hizo por la gestión de la institución. Llama la atención también, general, que ahora los oficiales que están al mando tienen que ser, como decimos, reencauchados. El caso suyo, el general Triana. ¿Será que en la policía no hay generales para que puedan llegar al alto mando? ¿Preocupa eso también? No, los hay, pero aquí sí hay una decisión y es el jefe de Estado. El comandante en jefe tuvo una decisión y se acata y se respeta. Y yo ahí quiero también complementar que este país tiene una fuerza pública admirable. No hemos sido gratos con la fuerza pública que tenemos. Yo respeto muchísimo, admiro mucho al Ejército de Colombia, la entrega, su dedicación, la Fuerza Aérea, la Armada, la Policía, pero una fuerza militar profesional, dedicada. A veces dan más de lo que les toca dar, inclusive los policías. Pero no lo valoramos. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos una fuerza pública que mantiene, nada más y nada menos, lo más preciado que tenemos en Colombia, se llama la democracia, que defiende la institucionalidad. Y por eso el país tiene una democracia reconocida y unas instituciones reconocidas en el mundo. Insisto, no hemos valorado la fuerza pública que tenemos. General, el país vive en estos momentos una crisis muy difícil. Se habla que ya los grupos ilegales están tomando más el poder. Estamos viviendo ahorita la muerte de más de 30 militares y policías. ¿El país será que ha perdido totalmente y de pronto, lo que usted hablaba ahorita, la fuerza pública ha perdido toda esa fuerza y los grupos ilegales tienen más poder? Es un momento difícil, un momento muy complejo el que estamos viviendo en Colombia. Por eso mi llamado es a rodear a la fuerza pública. No puede ser un paisaje en nuestro país. No se puede volver paisaje la muerte de un policía o de un soldado. Miremos España. En España, si mi memoria no me falla, hace más de 7 años no muere un policía en actos de servicio. La última vez que murió un policía en España, se paralizó España. Se llegó la hora que los colombianos rodeemos a la fuerza pública. Lo que me conmovía como director general era la muerte de un policía. Pero quedaba notificado el asesino. Vamos por él para llevarlo ante la justicia, o si se enfrenta ante la institución, se neutraliza. Pero no puede quedar impune. Hoy, con el dolor del alma, estoy viendo, yo llegué al país hace un día, que estamos viendo como colombianos normal la muerte de un policía y de un soldado. Eso no puede pasar. Por el contrario, yo hago un llamado para que
ojalá hoy mismo, mañana mismo, si vemos a un policía o un soldado, saludémoslo, démosle un abrazo, hay que agradecerle, estemos al lado de ellos. Es un momento muy difícil. ¿Cómo enfrentarlo? Varios temas. Y esto lo he con el general Triana, que repito, tiene el apoyo, como se lo manifesté, para que le vaya bien, mi deseo, tiene la experiencia y tiene la capacidad de la institución para obligar a los criminales, como lo hicimos en lugares recónditos. Nosotros fortalecimos, por ejemplo, Javier, los comandos de operaciones especiales, los comandos COPE, los comandos Jungla, los comandos Lobos. Ellos, los criminales, sí que le temen a esos comandos, como a los comandos que tienen las fuerzas militares. Es la única forma. Una medida, fortalecerlos. Preocupa también, general, que los mismos uniformados están desmoralizados. Hay mucha gente que están buscando retirarse. ¿Usted conoce casos de esos, general? Sí me comentaron a mi llegada al país policías que están desmotivados. Por eso mi llamado, vamos a acompañar a los policías, vamos a rodearlos, vamos a apoyarlos, vamos a estar a su lado. La Policía de Colombia es una institución valiosísima para el país. General, también se conoció que días después de su retirada en Estados Unidos hubo un acto en el cual le ofrecieron ser candidato presidencial. ¿Va a ser candidato presidencial? Mire, Javier, ¿a qué se debe ese voto de confianza de la comunidad colombiana residente en el sur de la Florida? Yo fui cónsul en Miami exactamente 6 meses. Le confieso algo, no conocí ni la playa. Me dediqué a trabajar por la comunidad colombiana, con dedicación, con abnegación y con amor. ¿Y cómo no hacerlo? Ese consulado tiene rango de embajada. Y cuando yo recibo mi primer salario, la sociedad colombiana lo puede consultar, me giraron $16.000. Yo nunca había recibido tanto dinero siendo policía, porque yo terminé ganándome en la policía 20.200.000 pesos, un director de la policía. Y cuando recibo mi primer salario como cónsul, $16.000, gastos de representación, vehículo, vivienda, dije, no, tengo que responder con mayor compromiso por mi comunidad. Y al principio, lo confieso, la comunidad me miraba con prevención. Y luego logré convocarlos a ellos, los de centro, los de derecha, los de izquierda, los verdes, y les dije, aquí la bandera es Colombia. Vamos a trabajar por la imagen de Colombia. Vamos a trabajar para ayudar a Colombia. Y vieron mi talante. Y en 6 meses logré concitar, convocar a los colombianos allá, que al final, pues elogiaron mi gestión, me ayudaron muchísimo como director de la policía apoyando causas sociales, por ejemplo, apoyando a las obras sociales de la policía, la carrera por Miami, atlética en Miami, donaron sillas de ruedas, elementos para el bienestar de enfermos en la policía. Y ahora que salgo a la policía, me hacen un homenaje a mi gestión y me hacen ese ofrecimiento. Pues he venido hablando con empresarios, con líderes políticos y no lo descarto, Javier. O sea, tendremos a un general Salamanca dentro de poquito paseando por el país haciendo campaña. Tendremos a un general Salamanca quiero seguir ayudando con mi país, porque es el momento también de colocar la experiencia y el conocimiento en favor de este bello país. O sea, ¿y tiene ya lema de campaña? No es una campaña como tal, sino, repito, Javier, no he descartado irrumpir para trabajar por Colombia desde ese escenario. General, usted le voy a hacer unas preguntas cortas. ¿Qué piensa y cómo terminó su relación con el presidente Gustavo Petro? Con el presidente me comunico por teléfono. Sí. Yo respeto al presidente. Colombia es un país muy difícil. Yo trabajé con 11 jefes de Estado y fui testigo que cada uno le imprimió su sello para transformar a Colombia. Cada uno hizo lo que pudo hacer. Pero yo, por todos inclusive cuando yo entré a la institución, me llamaron expresidentes a destacar mi gestión, a reconocer mi labor, a agradecer mi labor y por supuesto a mantener comunicación, pero por el presidente Gustavo Petro, absoluto respeto. El actual ministro de Defensa, el general Pedro Sánchez. Ojalá le vaya bien.
es un general que conoce el país, que conoce, digamos, cómo delinque el delincuente, cómo el crimen organizado actúa en el país y fuera de Colombia, y es un general que admiro y que respeto mucho. La cúpula militar, la actual cúpula militar, que fueron compañeros suyos. Algunos fueron compañeros suyos. Javier, el almirante Cubides, un caballero, un señor, un gran marino. Cuando yo menciono que no valoramos la fuerza pública que tenemos, coloco el ejemplo del almirante Cubides. El almirante Cubides es submarinista. El almirante Cubides creo que tiene 1,90 de estatura, y cuando me comentaba de esas experiencias en un submarino, cuando escasamente su cuerpo cabe para descansar, y lo hacía con abnegación, es un militar de admirar. La mejor relación con él, con el general Córdoba, un gran aviador, un gran militar, un gran líder, el almirante comandante de la Armada, un gran oficial, y por supuesto con el general Cardoso. Con ellos logramos hacer un gran trabajo en favor de Colombia. Vivimos momentos muy difíciles. Les agradezco a ellos el apoyo que me brindaron. También me siento honrado con su amistad. Y en esos difíciles momentos éramos un solo equipo. Le coloco el ejemplo de la operación Perseo. Éramos un solo equipo. Ahí no había diferencia si los helicópteros Black Hawk eran de la policía o del ejército o de la Fuerza Aérea. No, éramos un solo equipo. Y si había un atentado o una emboscada, estábamos todos unidos. Eso también quiero que el país lo reconozca. Estamos en hora de agradecerle a la cúpula militar lo que han hecho por este país. ¿Qué va a pasar con el famoso proyecto de la paz total? ¿Eso fue solamente se quedó en documentos o qué va a pasar con la paz total? Yo creo que después de esta experiencia uno recoge lo positivo y lo negativo. Lo positivo, que hay que apostar a la paz, pero hay que saber cómo, dónde, con quién y quién es mi contraparte. Y ahí ha habido un poco, digamos, de inexperiencia del primer alto comisionado Danilo Rueda, y también adaptarse a su nuevo reto por parte del actual alto comisionado. Habrá que revisar si esa paz total habrá que mantenerla sobre todo con esos grupos como los que delinquen en Buenaventura. Porque la información que se tuvo es que se sientan en la mesa, pero también aprovechan momentos de asiago para delinquir, y eso no lo vamos a permitir, no se puede permitir. Pero no solamente en Buenaventura, en el resto del país, o sea, tapando con la gente de Calarcá, con la gente de Mordisco, con el ELN, o sea, estas personas, mismo clan de Golfo, no, o sea, se dicen que van a negociar, pero siguen delinquiendo. Sí, aquí hay que negociar con ellos, pero llevándolos a la mesa por la fuerza. Y ahí la policía y las fuerzas militares actuaron y han actuado, y me consta. Ahí no se ha cedido. Y los resultados están a disposición de los colombianos. General, ya, digámosle, como esa idea política que usted tiene, el país lo va a encontrar. En un país está totalmente descuadernado, atomizado los grupos ilegales, está el tema de la corrupción, como usted lo ha denunciado, disparado, el tema de la extorsión, el tema del secuestro. En estos momentos hay un niño de 11 años secuestrado. Que el país está totalmente descuadernado. ¿Qué hacer, general? Son varias cosas, ¿no? Yo recuerdo que cuando el presidente Petro fue elegido por los colombianos, veíamos imágenes de niños sin zapatos en el Pacífico, celebrando como si hubiese sido un triunfo de la selección Colombia. Hay que apostarle mucho más, Javier, a la desigualdad, para acabar la desigualdad, para acabar la inequidad. Porque hay una otra Colombia, o una Colombia que no conocemos. Desde Bogotá se ve lo que pasa en Bogotá. Yo creo que el colombiano tiene que conocer un poco más lo que pasa en las regiones. Yo me sorprendí de casos como los vi en el Pacífico colombiano, que la ilusión de un niño cuando tiene está transitando hacia la adolescencia, su deseo, su ilusión es, perdón por la expresión, coronar un cargamento de cocaína hacia Panamá.
para poder salir de pobre él y su familia y poder comprar una casa digna o tener algo que comer. Eso no puede ocurrir más. Avalo, reconozco el propósito del presidente Petro de acabar la inequidad, acabar la desigualdad, que está generando inseguridad y está generando que estos niños, que son niños, estén siendo reclutados de manera abominable, que lo rechazamos de plano y de tajo por grupos armados ilegales. Es más, nosotros tampoco podemos permitirnos que sea un paisaje en Colombia el reclutamiento de niños. La última cifra que tuve cuando era director de la policía era que había más de 600 niños en manos de los ilegales. No, tenemos que despertar. Salgamos mañana mismo a la calle y reclamamos que estos cobardes regresen los niños a sus hogares. Nosotros encontramos niños porque cuando yo encuentro, o mejor, la policía con sus capacidades investigativas y la fiscalía, logramos mirar cómo era la dinámica del reclutamiento. Entonces fijamos estrategias de puestos de control en los ejes viales para golpear y atacar y evitar el reclutamiento de niños. ¡Oh, sorpresa! Que este delincuente Iván Mordisco, con sus aliados de las disidencias del Cauca, llevando niños para el Guaviare, y los encontramos en vehículos por parte de la Policía de Carreteras. Las investigaciones están, pero lo que insisto aquí es que no podemos como sociedad permitirnos que a un niño se le lleve a semejantes escenarios, se le convierta en un criminal y tenemos que volcarnos a la calle a señalar a esos delincuentes para que los niños vuelvan a su hogar. Ese es mi pedido. Y también un servidor público, no solamente que lo dé todo por el país, que sea consciente que cuando a mí me dan ese voto de confianza de servir, lleve en mi corazón y mi mente que estoy aquí sentado para servir, para transformar mi país. Yo reconozco muchos servidores públicos. En este trasegar como director de la policía encontré muchos en el Catatumbo, defensores del pueblo en el Catatumbo, queriendo llevar bienestar a una familia sin tener que comer, o un servidor del bienestar familiar en Tumaco, o en el Chocó, o un juez, o un investigador judicial. Me sorprendió de manera positiva un hecho que conocí. El magistrado Gerson Chávez, cuando él asume la presidencia en la Corte Suprema de Justicia, se reúne conmigo y me dice: general, yo voy a visitar los jueces de la Colombia profunda, donde nadie va a verlos. ¿Qué le pido, general? Seguridad. Le dije: presidente, lo admiro, tiene la seguridad. Y me comentaba hace unos días esas anécdotas. Encontraba jueces que despachaban en despachos sin una mesa, sin una silla, sin luz, con una vela, pero queriendo llevar a esa pequeña población un acto de justicia transparente. Un servidor público como él, pues él es un ejemplo, y los hay muchos. Así que mi llamado es a aquel colombiano que tenga ese voto de confianza de servir, debe ser consciente que tiene que servir a cambio de nada. General, ¿tendremos entonces al general Salamanca ya en Colombia comenzando esa parte política? Sí, no lo descarto. He sostenido reuniones en Estados Unidos y aquí tengo varias reuniones con líderes políticos, con empresarios, con académicos, porque hay que escuchar la voz de la experiencia y hay que también escuchar al que conoce ese mundo. El mundo de la política es un mundo que hay que conocerlo mucho más. Muchas gracias. Gracias, Javier.